Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 82. La mañana de la primera prueba, el 24 de octubre, pasó volando para todos. El castillo bullía de emoción entre los estudiantes, que comentaban lo que les tocaría a los campeones y cómo lo afrontarían. Surgieron innumerables conjeturas, desde ridículas hasta absurdas e imposibles. Las primeras lecciones pasaron volando, y todos quedaron libres para ir al gran comedor a almorzar temprano y luego dirigirse al lugar de la primera prueba. Los asientos junto a Cedric estaban ocupados, los chicos lo apoyaron y animaron lo mejor que pudieron, al ver la expresión inusualmente seria en su rostro ligeramente pálido. Me acerqué a él y le di una palmada en el hombro. Comillas, ¿cómo estás? Excelente. Todo está preparado y revisado minuciosamente, ya lo sabes. Lo sé. Sin decir nada más, simplemente asentí con la cabeza al prefecto y recibí el mismo asentimiento a cambio, y solo después de eso me acerqué a mis compañeros en la mesa de Uzflepuz. ¿Cómo está?, preguntó Hannah de inmediato, y Susan también expresó su preocupación. Todo saldrá de maravilla. Lo hemos explorado todo, lo hemos preparado todo, hemos elaborado un plan B, un plan C para el plan C, y un par más con el mismo espíritu. Eso está bien, asintió Hannah. Los demás Uzflepuz de mi año comieron en silencio, aunque los chicos se removían inquietos en el banco, impacientes por saber a qué peligro se enfrentarían los campeones. Sin embargo, hacía tiempo que había notado que en el mundo mágico la actitud ante los distintos peligros, incluso los mortales, es completamente diferente, probablemente debido a la eficacia de la medicina. Cuando casi todo se había terminado, el profesor Sprout se acercó a Cedric, le dirigió unas palabras y se lo llevó. Un procedimiento similar se repitió con la señorita de la Cour y la estrella Krum, solo que a ellos los acompañaron personalmente Karkaroff y Madame Maxime. Pocos minutos después de su partida, Dumbledore se levantó de su asiento y nos pidió a todos que saliéramos del castillo en grupo, en dirección al bosque. Dijo que veríamos, reconoceríamos y entenderíamos el camino por nuestra cuenta, pero que, en todo caso, simplemente lo siguiéramos. Nos avisaron con antelación de que debíamos llevar ropa de abrigo, ya que el cielo estaba nublado y hacía viento, así que teníamos preparadas las túnicas y bufandas de los colores de nuestras casas, así como los amuletos de mi creación bajo la ropa. Apuesto a que casi todos los estudiantes e invitados los llevan puestos. Unos minutos más tarde, todos los estudiantes de Hogwarts nos movíamos en una multitud desorganizada y poco coordinada desde el castillo hasta el borde del bosque prohibido. A lo largo del amplio sendero, altas antorchas se alzaban clavadas en el suelo como señales. Aunque su fuego fuera inútil durante el día, era visible, y todo esto nos indicaba claramente hacia dónde dirigirnos. Llegamos al borde del bosque, claramente nivelado de antemano, y Dumbledore, junto con varios profesores, se dirigió hacia una estructura bastante grande en el bosque. Al observarla más de cerca, quedó claro que se trataba de grandes gradas con capacidad para todos los estudiantes de Hogwarts, invitados de otras escuelas y magos adultos. Se habían destinado 3 secciones de gradas para ellos, la central de las cuales, a juzgar por la mayor calidad y cantidad de asientos, estaba reservada para los jueces. Toda la construcción se erigía alrededor de un gran recinto, lo suficientemente grande como para que cupiera un dragón y tuviera espacio para retozar, a la vez que se mantenía a salvo a los espectadores. El recinto era realmente enorme. Esta ruidosa multitud de estudiantes se dispersó rápidamente hacia las gradas, haciendo ruido, sonriendo y esperando ansiosamente el espectáculo. Aparecieron invitados en las tribunas especiales, magos adultos con ropas caras y rebosantes de aires de superioridad. Entre ellos, reconocí a los Malfoy y a los Greengrass. Sobre la identidad de los demás, a juzgar por quién se sentaba con quién, solo podía adivinar. Varios empleados del ministerio estaban sentados detrás de las sillas de los jueces, que debían ser ocupadas por los directores de la escuela, el señor Crouch y el señor Bagman, pero aún no habían llegado. Héctor Y, o sea, yo, no lo notó de inmediato, pero finalmente se percató de que el área del paddock contenía elementos paisajísticos como madera, agua y piedra, esta última representada por el propio suelo, como si un trozo de roca hubiera sido enterrado debajo. Solo faltaba el fuego, pero supongo que el campeón se arriesga a tener un exceso de fuego de todos modos. Montones de pequeños escombros y rocas estaban esparcidos por el paddock, claramente para la transfiguración.
En general, los organizadores intentaron proporcionar un entorno mínimo que pudiera usarse para los propios fines. Detrás del recinto, Y divisó 3 enormes jaulas con dragones, pero, contrariamente a lo que recordaba, no estaban allí furiosos, sino sentados tranquilamente, esperando. Hagan sus apuestas, gritaron los gemelos Beasley, usando claramente el sonorus, mientras caminaban entre las filas de gradas con vitrinas abiertas. ¿Quién aguantará más en esta carnicería? Idiotas, exclamó Hannah, apartando la mirada de aquel espectáculo. Unos idiotas emprendedores, asentí. En ese momento, los propios jueces entraron en la tribuna y tomaron asiento. Solo Ludo Bagman permaneció de pie. Señoras y señores, el señor Bagman amplificó su voz con magia y ahora la transmitía a toda la zona. Me complace darles la bienvenida. Mientras el señor Bagman pontificaba sobre el tema de comillas alegría, hermandad, cooperación, torneo, diversión, veamos, varios magos con uniformes negros y rojos, pero sin túnicas, lo cual es inusual, organizaron casi instantáneamente una especie de nido de piedra en el centro del recinto, colocando de inmediato un par de grandes huevos de dragón y uno dorado, claramente artificial, en su interior. Otros magos con ropa de trabajo similar movían una de las jaulas, y lo hacían con tanta rapidez, como si no se tratara de una construcción de varias toneladas sin ruedas. Los estudiantes vitorearon al ver al dragón en la jaula, moviéndose rápidamente hacia el centro del recinto, hacia los huevos en el nido rocoso. Mordred, Hannah, que estaba cerca, dejó escapar una de las exclamaciones más inofensivas, mientras que los demás no controlaban sus palabras. Han perdido la cabeza. Al observar a los magos vitoreando, pensé que prácticamente todos habían perdido la cabeza. Por otro lado, ¿acaso se puede esperar que los niños evalúen el peligro con criterio? No. Mientras me perdía en mis reflexiones, los magos uniformados desempaquetaron al lagarto, colocaron la jaula en algún lugar y se dispersaron por los rincones del recinto. El dragón no era particularmente hermoso, y este ejemplar en concreto parecía una especie de pollo, al menos, esa fue la impresión que me dio. Un pollo regordete por dentro, con la cabeza corta y plana, como un carlino del mundo de los lagartos, y las alas eran bastante cortas. Hocico corto sueco, pronuncié el nombre de la especie de este dragón, atrayendo la atención de los que me rodeaban por un breve instante. Solo por un instante. Al segundo siguiente, el dragón, al que los magos aparentemente ya habían encadenado, y yo ni siquiera me había dado cuenta. En fin, el dragón olfateó rápidamente los huevos en el nido rocoso, lanzó 2 nubes de llamas azules que se desvanecieron al instante sobre ellos y se posó más o menos sobre el nido. Cerca. Es difícil describir con precisión la posición del dragón. Bienvenidos, damas y caballeros. La voz de Bagman comenzó a llamar la atención de nuevo. El campeón de Hogwarts, Cedric Diggory. Cedric apareció desde un pequeño pasillo en las gradas con un uniforme amarillo y negro, similar al que se usa en Quidditch. Los estudiantes lo recibieron con fuertes aplausos, alguien incluso había preparado carteles y otros objetos, mientras que los adultos aplaudieron con discreción. Comillas, vete, hijo. Apenas oí el grito del señor Diggory, y solo entonces pude distinguir su figura entre los magos con mis propios ojos. La tarea de los campeones, como ya dije, es robar el huevo de oro del nido. Bueno, no nos demoremos. Comillas sí. Comillas comenzar. Sin dudarlo mucho, Cedric apuntó con su varita hacia el pasaje por donde había venido, y un segundo después, un cinturón con pociones voló hasta su mano. El prefecto se lo echó al hombro de inmediato, sujetándolo con correas adicionales. El dragón observó los movimientos de Cedric, pero no tenía prisa por hacer nada. Oh, miren, señoras y señores. Cedric Diggory usó el encantamiento de invocación para pedir equipo adicional. Esto va en contra de las reglas, pero no. El señor Crouch dice que está permitido, e incluso que se recomienda. Cedric, mirando fijamente al dragón, pasó la mano por el cinturón, encontró el frasco que necesitaba y agitó su varita, una bandada de pájaros, parecidos a vencejos o golondrinas, salió volando de inmediato. Demasiado rápidos para la transfiguración según el modelo clásico, lo que implica que los pájaros llevan runas. El dragón permaneció inmóvil, y la multitud vitoreó, esperando claramente alguna acción decisiva e incomprensible en todo su colorido esplendor. Comillas que habrá planeado Cedric, utilizando hechizos de transfiguración modificados. Él planeó las cosas bien, eso es lo que diré. El dragón regordete bloqueaba el acceso fácil al huevo,
y usar la libélula sería problemático, necesitas establecer un algoritmo de acciones claro, y no puedes hacerlo sin saber dónde se abrirá la ventana entre las piedras y el cuerpo o las alas del dragón para llegar al nuevo. La bandada de pájaros volaba alrededor de Cedric en estelas negras, y había al menos 2 docenas de ellos. Entonces, nuestro prefecto extendió la mano con el frasco, y uno de los pájaros, veloz como un rayo negro, lo arrebató. Cedric apuntó con su varita hacia el dragón, y la bandada voló hacia él en un arco, atrayendo la atención. Solo un pájaro rozó el suelo y se acercó al enorme reptil desde un lado completamente distinto. Comillas, una maniobra de distracción. Excelente. Si tan solo supiéramos para qué. El dragón, distraído por la bandada que se elevó ligeramente, estaba a punto de abalanzarse sobre el lagarto en un arco. Abrió un poco la boca, arqueó ligeramente el cuello y escupió un chorro de llamas azules que quemaron a los pájaros. Las llamas se extinguieron, los pájaros quedaron carbonizados y el dragón, orgulloso de su victoria, se notaba en su postura. Por desgracia, la llama del dragón acababa de apagarse, y Batman ya estaba preparado para dar por fracasado el intento. En ese instante, el último pájaro que llevaba el frasco alcanzó su máxima velocidad y se estrelló contra el hocico plano del dragón, haciéndose añicos junto con el frasco en una densa nube púrpura que se expandía rápidamente. Un potente gas somnífero para aves, reptiles y dragones. ¿Para algo leemos libros? No, el impacto fue fuerte, incluso la enorme cabeza del dragón se movió. Cedric, con un solo movimiento, lanzó al dragón un encantamiento de cabeza de burbuja modificado. Por supuesto, durante los primeros segundos no quedó claro qué había sucedido. ¡Qué giro inesperado!, exclamó Batman, y la multitud gritó y vitoreó con entusiasmo. Usar la transfiguración para administrar una poción volátil. Una solución excelente, ¿pero será suficiente? Sí, no habría sido suficiente. El dragón comenzó a temblar, pero estaba encadenado y ni siquiera podía alejarse bien, mucho menos correr lejos. El espeso gas púrpura comenzó a disiparse rápidamente, cayendo al suelo y volviéndose transparente. Miren esto. El buble, Jet modificado retiene los vapores de la poción en la zona de la cabeza. Magnífico y, lo más importante, una solución eficaz. A menos que el dragón decida escupir fuego. Pero incluso si lo decidiera, no tendría tiempo, el efecto de las pociones es extremadamente rápido, y el dragón de hocico corto sueco necesita algo de tiempo para recargarse, aunque sea muy poco. Al dragón le bastaron un par de segundos para inhalar todo el gas y desmayarse. El nido fue construido con prudencia de tal manera que, si el dragón perdía el conocimiento, no lo cubriría por completo, sino que se deslizaría un poco, dejando un acceso libre. Cedric no se acercó al oponente derrotado, habíamos hablado de lo indeseable de tales acciones durante la fase de preparación. El dragón podría mover una extremidad mientras dormía, y considerando su masa y la fuerza de las contracciones musculares involuntarias, la cabeza de Cedric podría quedar hecha papilla de un golpe, y ninguna medicina serviría de nada. Además, podría exhalar una nube de fuego, estornudar o hacer cualquier otra cosa. Por lo tanto, Cedric transformó una libélula, que apareció instantáneamente en el nido, tomó el huevo y, con la misma rapidez, lo puso en manos de nuestro campeón. Comillas, maravilloso. Simplemente magnífico, exclamó Batman mientras el público comprendía lo sucedido. Comillas, el campeón de Hogwarts, en mi opinión, cumplió su cometido de forma excelente. Las gradas estallaron literalmente de júbilo, gritos de alegría, silbidos y demás, los aficionados agitaban frenéticamente sus carteles y pancartas. Cedric sonrió, mostró el huevo y se dirigió rápidamente a la salida del paddock, pero no a la misma por la que había entrado. El público se calmó, los magos uniformados metieron rápidamente al dragón dormido en la jaula y se la llevaron rodando. Y no se olvidaron de recoger los huevos. Un instante después, ya estaban preparando una nueva nidada con otros huevos y llevando una jaula con un dragón grande y rechoncho, pero tranquilo, de color verde esmeralda, al recinto. Ah, Bellsgreen, asentí. Alguien tuvo suerte, y si esa persona sabe qué hacer, podría salir ilesa con un pequeño susto. Comillas, ¿qué quieres decir? Justin, que estaba de pie a mi izquierda con Ernie, se mostró sorprendido. Es muy tranquilo y sucumbe fácilmente a ciertas influencias mentales. Bueno, fácilmente, comparado con su protección frente a todo lo demás. Pero en realidad no es nada fácil. Mientras discutíamos los matices del Common Bellsgreen, Batman pronunció un discurso en el que afirmó que, si bien Cedric Diggory tuvo una actuación maravillosa, todo se aprende por comparación, y ahora podremos ver cómo la campeona de Beaux Batons, Fleur de la Cour, se las arregla con su dragón.
La chica francesa entró en el potrero con un andar ligero y etéreo. Su larga melena rubia platino estaba recogida en una coleta baja en la nuca, y el uniforme. Bueno, la verdad es que no lo sé. Una especie de falda ligera, una variante del uniforme azul celeste de todos los días, que claramente no le impedía moverse con libertad. Así que, señoras y señores, no perdamos el tiempo. Batman se esforzó mucho por captar la atención del público. La joven Bella era maravillosamente hermosa incluso sin usar sus encantos. Incluso me pareció oír el crujir de dientes de las fans, indignadas. Comillas comenzar. El dragón verde gales común, posado sobre el nido, observó a la gente a su alrededor con leve irritación, y a la señorita de la Cour en particular. La chica francesa quiso agitar su varita, pero claramente cambió de opinión. Otra vez. Y volvió a cambiar de opinión. Al final, creó varias figuras animales fantasmales que distrajeron al dragón y se abalanzaron sobre él. Comillas, no estoy seguro de que sea una táctica inteligente, exclamó Batman. Los animales alcanzaron al dragón, que pareció incluso caer rendido ante ellos, levantándose del nido con curiosidad y alejándose. Fleur, por su parte, se lanzó un hechizo de desilusión y se dirigió rápidamente hacia el dragón. El lagarto resultó ser más astuto y parecía prever algo así. Golpeó las piedras con la cola, levantando polvo y escombros, y Fleur apareció junto al lugar del impacto, habiendo saltado claramente fuera de la zona afectada. Comillas cerca, rugió Batman. Comillas muy cerca. El dragón volvió a agitar la cola, y resultó ser más larga de lo que la chica francesa esperaba, apenas logró esquivarla. Hay que tener más cuidado. Los espectadores estaban indignados o contentos, el ruido era demasiado indistinguible. Delacour se retiró a una distancia prudencial, exhaló, se concentró y comenzó a bailar ligeramente con pasos ligeros, trazando simultáneamente un complejo patrón de movimientos medidos con su varita. Continuó lanzando hechizos, y los encantamientos eran claramente cíclicos, el patrón se repetía una y otra vez. 2 minutos después, el dragón se balanceó y se sentó. Otros 2 minutos después, se tumbó, se acurrucó más cómodamente y se durmió. Fleur lanzó un hechizo durante otro minuto, probablemente para asegurarse. Solo después de eso se dirigió al nido con paso inseguro pero rápido. Tomó el huevo dorado y regresó, pero el dragón simplemente resopló, liberando inadvertidamente una nube de fuego y rozando la falda de la niña. Comillas, ay, ay, ay. Batman estaba indignado. Comillas, qué descuidado. Los hombres del público no estaban del todo de acuerdo, la chica tuvo que cortar rápidamente parte de la falda, dejando al descubierto su pierna derecha casi hasta la cintura. Como era de esperar, a todos les gustó la escena, excepto a las chicas. Fleur abandonó rápidamente el recinto y los magos comenzaron a guardar el dragón. Batman volvió a entretener a los espectadores, comentando lo que habían visto, mientras se preparaba otro dragón, rojo, visualmente impactante, que daba la impresión de que las figuras de dragones chinos con grandes ojos, fosas nasales y bigotes se habían inspirado específicamente en él. Krum, fue él quien tuvo que luchar contra este dragón. La bola de fuego china, recibió ese nombre por su llama en forma de hongo, que desde muchos ángulos parecía exactamente una bola. El búlgaro actuó agresivamente, intentando bombardear a la bestia con diversos hechizos, mientras repelía sus ataques de fuego. Krum intentaba acortar la distancia y tenía que esquivar los golpes. En general, él era quien protagonizaba el espectáculo, mientras que los campeones anteriores, por así decirlo, hacían gala de su destreza. Al final, el búlgaro cegó al dragón rojo con la maldición de la conjuntivitis, lo que le permitió llegar rápidamente al huevo dorado sin ser visto y marcharse con la misma rapidez. Sin embargo, el dragón, enfurecido por el dolor, aplastó la mitad de los huevos reales, apuesto a que Krum no recibirá puntos por eso. Cuando el último dragón fue introducido en la jaula y transportado al bosque, lejos del recinto, Batman informó a los espectadores de que los jueces necesitaban unos minutos para deliberar. ¿Qué opinas?, preguntó Justin. ¿Y cómo están los dragones? El revuelo en las gradas no disminuyó, todos comentaban lo que habían visto, y a muchos les impresionó. ¿Qué opinas? Cedric lo hizo de maravilla, al menos comparado con los demás. Más rápido, más eficaz, sin daños colaterales para él, el dragón ni nada más. Pero la pequeña Bella casi fue derrotada, y debería haber empezado con sus cartas de triunfo de inmediato, en lugar de intentar sorprender a un dragón despierto, que no era ciego ni sordo. Se rió Hannah. Bella tabaca. Hannah, miré a esa víbora rubia con reproche. Comillas que, no puedo evitarlo, no me cae bien. A ustedes, chicas, no les cae bien en general.
Comillas así que, queridos espectadores, Batman volvió a hablar, atrayendo la atención general. Comillas es hora de anunciar las puntuaciones de los jueces para la primera prueba. En ese momento, McGonagall trajo a los campeones. Fleur se había cambiado la falda por una nueva, Krum se había aseado y Cedric no tenía que hacer nada. Bueno, empecemos por el final. Estimados jueces, Batman miró a los jueces que lo rodeaban, ya que él mismo era uno de ellos. Por favor, muestren sus puntuaciones para la actuación del campeón de Durmstrang, Viktor Krum. Cada uno de los jueces agitó su varita, creando un número brillante en el aire. Madame Maxime le dio 6 puntos al búlgaro, y estoy seguro de que la razón fue el ataque caótico e incoherente al dragón con diferentes hechizos, y la incapacitación completamente desordenada del propio dragón, con víctimas colaterales incluidas. Dumbledore le dio 8, Crouch 7, Batman 9 y Karkaroff, naturalmente, 10. Comillas Viktor Krum consiguió 40 puntos. Los aficionados apoyaron activamente al campeón con una ovación. Las principales razones de la deducción de puntos, continuó Batman, radican en el uso descuidado e incoherente de muchos hechizos y en los daños colaterales. Sin embargo, cabe destacar la extraordinaria precisión y la amplia gama de hechizos ofensivos y defensivos del estudiante de Durmstrang, lo cual es un mérito. De nuevo aplausos, gritos de júbilo, y Krum asintió, aceptando tanto las críticas como los elogios. Comillas señorita Fleur Delacour, 39 puntos. Aquí Karkaroff y Batman bajaron las puntuaciones, al parecer, les encantan los espectáculos. La señorita Delacour se desenvolvió de maravilla, pero debería haber ido inmediatamente a las cascadas dormidas. Sin embargo, hay que reconocer que las cascadas eran bastante específicas e inaccesibles para prácticamente todo el mundo por diversas razones, y subestimar el peligro de un dragón dormido tuvo consecuencias bastante ambiguas. La parte masculina de los fans no estaba de acuerdo con la ambigüedad, todo era muy claro, y a todos les gustaba la pierna cincelada de la vela. Adolescentes, ¿qué se le va a hacer? No vi nada especial, pero sí que alimentó sus fantasías en abundancia. Comillas señor Cedric Diggory, 49 puntos. Karkaroff bajó la puntuación. La habría bajado aún más si Cedric hubiera cometido el más mínimo error. Comillas una actuación ideal según la opinión prácticamente unánime. Como era de esperar, nuestros alumnos apoyaron la victoria de Cedric con un entusiasmo desbordante, y el murmullo y el clamor parecían a punto de reventarme los tímpanos. No escuché mucho más y me apresuré a bajar de las gradas cuanto antes. Cuando Batman termine oficialmente la primera prueba, la avalancha de gente será notable. En cuanto bajé de las gradas, Batman, en realidad, dio por terminado el juicio, la multitud se agitó y me apresuré hacia el castillo, no había tiempo para la inactividad. ¿Observar dragones? Sí. Asegurarme de que nadie muriera, me aseguré. Era hora de ponerme al día con lo que me había perdido durante la semana ayudando a Cedric y entrenando con él. Es cierto que yo mismo saqué muchas cosas útiles de esta presión de tiempo imprevista, pero las arañas no están listas, el arbusto no ha crecido, Ayowen se acerca y aún no hay información al respecto. Pero aún así, los dragones son geniales y peligrosos, incluso con mi control, mi corazón sigue latiendo con fuerza y estoy segura de que tengo una sonrisa tonta en la cara. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.